Momento de dar también la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Martín Becerra. Pero antes, vamos a conocer un poco de su trayectoria en el siguiente video. Adelante. Martín Becerra, doctor y magíster en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesor de pregrado y posgrado en varias universidades de Iberoamérica e investigador independiente en el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina. Autor y coautor de libros y artículos sobre políticas de comunicación, como Los Dueños de la Palabra, Acceso a estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI, Los monopolios de la verdad, Descifrando la estructura de los medios en Centroamérica y República Dominicana, Periodistas y magnates, Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. En América. Le damos la bienvenida. El señor Martín Becerra nos hablará de la importancia de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Bienvenido, señor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar en Ecuador, en Guayaquil, en la CUPRE, en esta cumbre de periodismo responsable. Con otros colegas hemos participado de los preparativos de la CUPRE del año pasado y ha sido una experiencia muy gratificante. Hoy vamos a analizar algunos temas vinculados a el ejercicio de la producción y difusión de contenidos en los medios de comunicación y hacer una breve caracterización de los sistemas de medios en América Latina con las particularidades, digamos, que presenta el desafío, digamos, de hacer un diagnóstico que seguramente, al tratarse de una región que presenta distinto tipo de experiencias de organización de los sistemas de medios de comunicación, por la brevedad del tema, posiblemente sea materia de debate posterior. Muy bien, yo quisiera, no sé si se puede... Sí. Ustedes están viendo la presentación. Perdón, es que son los problemas de la comunicación, típico problema de la comunicación. Muy bien. Quería sí comentarles que un poco, ustedes lo habrán visto por el tipo de publicaciones que hemos escrito con muchos colegas, como con Guillermo Mastrini aquí presente. La perspectiva que nosotros desarrollamos es una perspectiva de política y de economía política de la comunicación. Ese va a ser el enfoque de mi presentación. Yo he trabajado como periodista durante varios años. En la Argentina tenemos una distinción entre los estudios de comunicación por una parte y el ejercicio de periodismo en sentido estricto y profesional por la otra. Es decir, para nosotros no son sinónimo la posesión de un título de licenciado en comunicación y el ejercicio del periodismo. Y esto lo aclaro simplemente porque algunas críticas que voy a realizar al ejercicio de la profesión periodística, posiblemente en la presentación, las realizo desde una perspectiva, digamos, fraternal. En primer lugar, como les digo, porque he trabajado como periodista durante muchos años, porque en nuestras investigaciones realizamos observación y trabajo en las redacciones de los medios de comunicación y, en definitiva, porque consideramos que el ejercicio del periodismo es en sí mismo una contribución y un aporte fundamental a la estructuración del espacio público. Muy bien, no sé hacia dónde tengo que... Sí, hacia dónde tengo que apuntar para que... Sí, estoy apuntando, pero... Ahí va.
La primera cuestión que quisiera destacar tiene que ver con la concepción de los medios de comunicación como mucho más que información o mucho más que transmisión de información. Los medios de comunicación tradicionales, los viejos medios de comunicación, efectivamente son parte de su actividad, la constituye la transmisión de información o la producción y transmisión de información, pero los medios son fundamentalmente un vínculo social. Esta perspectiva de los medios como vínculo social nos remite a aportes como los de Raymond Williams, quien consideraba que los medios son importantes porque desempeñan funciones de cohesión social, desempeñan funciones que tienen que ver con el almacenamiento de información, es decir, son parte de la memoria social, de la memoria viva. Los medios de comunicación son importantes, aunque parece redundante esto que voy a decir a continuación, son importantes porque comunican, es decir, porque establecen lo que sería la función fática de la comunicación y de la cultura, porque enlazan individuos, enlazan comunidades, configuran preocupaciones comunes, temas de conversación. Los medios de comunicación son importantes porque amplifican, porque difunden. Esta es una función histórica de la comunicación que obviamente los medios también desempeñan. Y, obviamente, los medios de comunicación son importantes por cuanto, como decíamos al comienzo, producen y difunden, exhiben información. Desplazar la consideración de los medios de comunicación del eje información hacia el eje vínculo social nos coloca en una consideración, como digo, bastante más amplia acerca de los medios de comunicación. En general, quienes nos dedicamos al ejercicio del periodismo o a la enseñanza de la comunicación, solemos reducir la consideración de los medios en cuanto al enfoque de los mismos como instituciones informativas. Pero cuando nosotros entrevistamos a las audiencias, a la ciudadanía, y le preguntamos a la audiencia por qué para ellos es significativo el uso de los medios de comunicación, en general, las respuestas que nos encontramos son respuestas que tienen más que ver con los medios como cohesionadores, la valoración, por ejemplo, de la significación que tiene el entretenimiento para la vida cotidiana de usuarios, consumidores, ciudadanos en relación a los medios, que sobre el capítulo informativo o noticioso de los medios de comunicación. Es así que sería, desde mi punto de vista, equivocado o incompleto solamente tomar en cuenta la importancia de los medios de comunicación en términos de construcción de un sentido común en relación a la agenda política dura. Los medios de comunicación construyen una dimensión, como decía Gramsci, ¿no?, cultural, intelectual, moral en la ciudadanía, que va, repito, mucho más allá del capítulo informativo. Este sentido común sobre el mundo es lo que realza la importancia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al mismo tiempo, y por ser vínculo, institucionalizan prácticas, es decir, la historia de las tecnologías de la información y comunicación, nosotros la conocemos bien, está plagada de fracasos, de inventos que pudieron ser muy llamativos, muy interesantes, muy innovadores, pero que no tuvieron apropiación, contacto, interés por parte de grupos sociales. Y entonces, al no haber sido apropiados por sectores de la comunidad, estos inventos, estos artefactos, estos dispositivos, estas aplicaciones de carácter tecnológico no se transformaron en medios de comunicación. Yo citaba al principio a este autor Raymond Williams. Para Raymond Williams las tecnologías son sociedad, o sea, la tecnología de la información y la comunicación es en sí misma, expresa en sí misma, resume un vínculo y un lazo social. Ese vínculo social, ese lazo social, es lo que a nosotros nos interesa cuando consideramos a los medios de comunicación.
Los medios de comunicación son instituciones en el sentido de que son prácticas sociales, en muchos casos masivas, en otros casos no tanto, prácticas sociales que van cristalizándose, que se van estabilizando en el tiempo. Y esa estabilidad es lo que los dota de este carácter institucional que, repito, realza la importancia de los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros evaluamos, analizamos la importancia de la información en los medios de comunicación, tal la excusa que forma parte de la presentación, una primera advertencia que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una parte, de un segmento del menú y de la dieta mediática, que es un segmento, una parte que muchos de los que estamos aquí sentados o parados nos parece fundamental, pero que tenemos que relativizar la trascendencia que tiene para el resto de la comunidad. Muy bien. Quisiera a continuación caracterizar, les decía al principio que por el esfuerzo de sintetizar en un mismo fresco al conjunto de procesos que caracterizan la estructuración de los medios de comunicación en América Latina, seguramente esta pintura, este fresco, es incompleto, porque la situación de los distintos países de la región, de eso vamos a hablar un poco más adelante, es verdaderamente muy heterogénea. No es lo mismo lo que ocurre en Ecuador con la Ley Orgánica de Comunicación, el proceso de revolución ciudadana, que lo que ocurre en Chile, donde la inscripción de la política de medios de comunicación en la agenda no está presente, en la agenda política quiero decir, no está presente. Por supuesto, hay discusiones que se dan en el seno del espacio público, pero no tiene de ninguna manera la centralidad, el protagonismo que tiene en el caso de Ecuador. Y cito dos países para dar cuenta de que, y en el medio vamos a encontrar una amplia gama de situaciones como la de Brasil, en donde no hay nuevas leyes vinculadas, regulaciones legales vinculadas al sector de medios de comunicación, pero que sin embargo la consideración de la importancia de los medios de comunicación está en debate en función, en parte, del tratamiento agresivo de la línea editorial de grandes grupos de medios concentrados contra, en este caso, la presidenta Dilma Rousseff, como antes lo fue con el expresidente Lula da Silva. Nosotros decimos que en América Latina tiene características singulares en la estructuración del sistema de medios de comunicación, por cuanto históricamente ha primado una lógica mercantil en el conjunto de las industrias de la cultura. Ustedes me dirán, bueno, todos los países capitalistas tienen por principio la mercantilización de la cultura, eso es lo que define a las industrias culturales y en particular al sector de medios de comunicación dentro de las industrias de la cultura, y es cierto, pero en muchos países capitalistas, no de América Latina, sino de otras regiones del mundo, América del Norte, por ejemplo, sin ir más lejos, o Europa occidental, en esas regiones del capitalismo, o en Japón, por ejemplo, la lógica comercial, la lógica mercantil de producción cultural y de producción mediática se ha combinado históricamente con la existencia de medios, de industrias culturales que han tenido por función proteger el interés público y que no mercantilizaban su trabajo, es decir, no funcionaban acorde a la pauta publicitaria, eran sostenidos con el erario público, tenían una cierta, esto siempre es discutible por supuesto, un cierto marco regulado legalmente de autonomía respecto del poder económico y del poder político, es decir, que no dependían de quien ejerciera el poder ejecutivo en ese momento. Entonces, América Latina en ese sentido ha estado mucho más colonizada por una lógica mercantil, ha tenido históricamente ausencia de actores públicos en la esfera mediática que dieran cuenta de una lógica
de producción de contenidos, de circulación social de contenidos, distinta a la mercantil, distinta a la mercantilización. En segundo lugar, otra característica distintiva de América Latina, dado que es la región del mundo más desigual, es la región del planeta donde la desigualdad entre ricos y pobres es más grande, eso es América Latina también, los accesos sociales a los dispositivos y al ejercicio de la titularidad de los procesos de producción, los dispositivos de recepción y al ejercicio de titularidad de dispositivos de producción de contenidos han sido accesos débiles. Es decir, que ha habido históricamente una fractura social, una fractura económica que ha tenido, como es obvio, un correlato en fracturas culturales, fracturas mediáticas, en donde esas fracturas han efectivamente relegado a una situación de ricos y pobres en información, ricos y pobres en el acceso a los bienes y servicios de la cultura. En parte también esto ha sido reforzado en América Latina por el carácter mercantil, por la lógica de pago que ha tenido como condición de acceso los bienes y servicios de la cultura y de la información. Obviamente esto lo conocemos bien y en parte es algo que motiva las nuevas regulaciones legales que vemos en algunos países de América Latina. Ha habido procesos extendidos de concentración de la propiedad en muy pocos grupos de comunicación, de centralización de capitales, de centralización geográfica de la producción de los contenidos, es decir, la comunicación, la cultura masiva, históricamente en América Latina, ha sido una cuestión de pocos, ha sido una cuestión de un club de muy pocos participantes, de muy pocos jugadores, que además, obviamente, tienen intereses en común y que además, a partir de los años 90, presentan como rasgos relativamente novedosos que se desplazan de la información y de la cultura hacia otros sectores económicos, que esos otros sectores económicos en muchos casos permea y tracciona la lógica de la producción cultural y la lógica de la producción de información, es decir, que muchas veces la línea editorial de los medios de comunicación aparece más motivada en función de otros intereses económicos que no son los del sector de la comunicación, pero también a partir de los años 90, y Ecuador en este sentido es un ejemplo cabal de lo que vamos a señalar, ha acusado la financiarización, es decir, la afluencia hacia el sector de medios de comunicación e industrias culturales de capitales financieros, de capitales bancarios, en algunos casos capitales financieros y bancarios de origen nacional, pero en muchos países de la región hay una financiarización y una extranjerización de las condiciones concentradas de ejercicio de la propiedad del sistema de medios de comunicación, que, como digo, ha tenido una fuerte expansión en América Latina. Algo que dicen unos colegas, Silvio Weisbord y Elizabeth Fox, es que América Latina ha sido, y esto me interesa subrayarlo, han sido sistemas de medios escasamente regulados en términos legales, pero muy controlados en términos económicos y políticos. ¿Cómo es que en América Latina ha habido históricamente poca regulación legal de los medios y mucho control económico y político? En parte porque la concentración de la propiedad de los medios es, de facto, una regulación. En parte porque cuando nosotros hablamos de regulación de los medios, solamente miramos la superficie de si hay o no hay una ley de comunicación. Pero en la práctica real, digamos, en la vida real, en el mundo material, la regulación de los medios de comunicación tiene otras leyes, además de las leyes que votan los congresos o las asambleas nacionales o decretan los presidentes, que son leyes económicas. Y notablemente la concentración de la propiedad de los medios es un tipo de regulación. Ustedes miran, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los medios como agentes productores de información o con la importancia de la producción de información en los medios? Bueno, nosotros no podemos comprender
los procesos de producción de información en los medios de comunicación si prescindimos del diagnóstico, de la caracterización del ambiente en donde esa producción de información ocurre, porque esa producción de información remite necesariamente a este ambiente que estamos caracterizando. Y también es característica de América Latina, históricamente, como marcábamos al inicio, la ausencia de medios públicos, de medios que cumplan una función y una misión de servicio público, que tengan como norte la provisión de este servicio independientemente de la condición socioeconómica de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia e independientemente, ya sé que esto suena idílico, suena cándido, suena abstracto, independientemente también de quién sea su principal sostén económico. Muy bien. Nosotros hemos intentado caracterizar la estructuración de los sistemas de medios de comunicación en América Latina, y esa es una estructuración histórica. Cuando digo estructuración no estoy usando una palabra cualquiera, o sea, soy consciente de que un proceso de estructuración lleva décadas de construcción y que, por lo tanto, la estabilidad de esa estructura no se va a mover, no se va a modificar de la noche a la mañana, del día a la noche, digamos. Soy consciente de que nosotros no nos acostamos feudalistas y amanecemos capitalistas. No es así la historia y que, por lo tanto, las transiciones son lentas. En este sentido, me interesa destacar 4 ejes de transiciones que entiendo estamos atravesando en muchos países de América Latina. Algunas de estas características de transición, obviamente, refieren a el mundo entero y no son propias de América Latina, pero hay algunas de ellas que son peculiares en la región latinoamericana. Una primera transición tiene que ver con una transición del orden de lo social, de la regulación social. En muchos países de América Latina, no en todos, hemos atravesado procesos dictatoriales, con dictaduras militares en algunos casos, o, como es el caso de Perú, por ejemplo, no necesariamente dictadura militar en un sentido clásico del cono sur latinoamericano, pero con procesos de gobiernos autoritarios que han evidentemente ejercido el terrorismo de Estado, caso Fujimori en el vecino país. Bueno, la reconquista, la recuperación democrática que han vivido buena parte de los países latinoamericanos en las últimas 2 o 3 décadas, según el país, es un proceso lento, largo, por eso se caracteriza siempre, la literatura de nuestros primos hermanos politólogos caracteriza estos procesos como procesos de transición, obviamente, ¿no? Si algo caracteriza la reconquista de los principios democráticos, es la reconquista de los procesos decisorios en manos de la ciudadanía. Eso es, en definitiva, la noción de democracia, digamos, ¿no? El pueblo se gobierna a sí mismo, se dota de institucionalidad para definir sus proyectos, sus prioridades, su gobierno. Por lo tanto, es una reconquista del espacio público, la recuperación democrática. Y la reconquista del espacio público en América Latina se ha dado en simultáneo, de forma contemporánea, con el salto tecnológico convergente, con el salto tecnológico de tecnologías digitales que han diseminado la presencia de tecnologías, digamos, que facilitan la apropiación de dispositivos de producción de información, de entretenimiento, de contenidos, de producción de comunicación. Esa simultaneidad, esa situación que en América Latina, insisto, es potente, ha potenciado el proceso social
de reconstrucción democrática. Yo recién mostraba un teléfono móvil, digamos, pero este proceso es un proceso que ya tiene, como decía, 25 o 30 años y que aprovechó la emergencia de tecnologías, por ejemplo, en la radio, de tecnologías como la frecuencia modulada, que aprovechó formas alternativas de producción y emisión televisiva, que aprovechó, por supuesto, la web, que aprovechó Internet, tanto en su versión en la etapa, digamos, de la web 1.0, como de manera más creciente y notable con la web 2.0. Es decir, que hay un proceso social que caracteriza el presente, digamos, y que en América Latina junta, digamos, reúne simultáneamente la propiedad de reconquista del espacio público democrático junto con la desintermediación de los procesos de producción, de almacenamiento, edición, distribución y exhibición de contenidos, sean estos contenidos información, comunicación o entretenimiento. Un segundo aspecto, lo marcábamos recién, tiene que ver con una transición tecnológica. Estamos viendo una transición tecnológica, sobre eso no voy a extenderme, digamos, hay otros panelistas que van a enfatizar este aspecto, lo vemos cotidianamente, digamos, somos testigos y somos protagonistas, en parte, del cambio tecnológico, o usuarios protagonistas del cambio tecnológico, como quiera verse. En tercer lugar, hay un cambio de tipo político en algunos países de América Latina, siempre tenemos que enfatizar esto para no ser injustos con la caracterización de países donde esto no ocurre, o no ocurre con la profundidad con lo que ocurre en otros, que es que hay evidentemente en muchos países de la región un cambio en el modelo de intervención estatal, que refiere a todas las cosas de la red pública, es decir, a todos los aspectos de la cosa pública, del espacio público, pero también, obviamente, esto incluye, no puede ser de otra manera, a los procesos de producción y de circulación de cultura, de información, de comunicación, de entretenimientos. Entonces, ahí también hay una situación muy interesante porque el Estado, que no es un actor cualquiera, es un actor fundamental a la hora de troquelar el espacio de lo público, las instituciones estatales, muchas veces a instancias del Poder Ejecutivo, en otros casos a partir de fallos, sentencias, o sea, de la institucionalización de causas judiciales, es decir, de conflictos que han llegado al Poder Judicial, en otros casos, los menos, a iniciativa del Poder Legislativo, en general en países con tradición presidencialista, no es el Poder Legislativo, el Congreso, la Asamblea Nacional la que toma o el que toma la iniciativa, en general recibe iniciativas del Poder Ejecutivo, del presidente o de la presidenta, plantean cambios de modo de intervención estatal. Entonces, hay un modo de intervención estatal crecientemente cuestionador de la lógica mercantil, concentrada en pocas manos privadas, que había signado el desarrollo histórico de los sistemas de medios de comunicación en América Latina. Veremos hacia dónde va. Es decir, una pregunta fundamental que después podemos trabajar en taller si ustedes quieren, refiere a en qué medida el cambio de intervención estatal representa efectivamente la modificación de una estructura que fue concentrada en manos privadas por otra estructura que va a ser muy interesante debatir si es más concentrada, menos concentrada que la anterior. Y el proceso de transición económica que, yo repito, esto desborda las fronteras de América Latina. Digamos, cuando hablamos de financiarización, no podemos sino mencionar el excelente último libro, el último libro que yo conozco al menos de Castells, Comunicación y Poder, que dedica un capítulo entero a la cuestión de la financiarización, o sea, de la presencia de procesos de centralización de capitales que en todos los sectores de la economía implican la afluencia y en algunos casos la predominancia de la lógica financiera, que tiene una lógica de rentabilidad a corto plazo, es decir, tiene una lógica distinta a la de otros sectores económicos.
en el sector de los medios de comunicación. O sea, el impacto de esto en los medios de comunicación, en las industrias culturales, merece ser obviamente destacado. Ahora, también hay un aspecto interesante cuando hablamos de la transición económica, y esto tiene que ver con una mirada singular sobre los procesos de concentración de la propiedad que tiene un profesor que ha trabajado esto de manera pionera, uno de los primeros que trabajó estos procesos, que es Bernard Miege, un profesor de Francia, de la Universidad de Grenoble, que plantea que no necesariamente la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación está de manera directa o automática ligada a el estímulo de producción independiente, producción local. O sea, no encuentra que haya un vínculo tan determinante entre contenidos, información y estructura de propiedad. Es un ambiente que condiciona, pero no necesariamente que determina. Y esto de influencia o determinación nos conduce a esta simpática, no sé, simpática, quise hacerlo simpático, el coso la ilustración, que es la idea de discutir la aguja hipodérmica, ¿no? O sea, los que estudiamos comunicación sabemos que un poco como caricatura, porque en realidad ningún autor habló literalmente de aguja hipodérmica, de la idea de que los medios de comunicación inyectan en el cuerpo o en la mente de las sociedades ideas y que las sociedades se comportan como autómatas que responden de manera mecánica las determinaciones de los medios de comunicación. Pero nosotros esto, que lo sabemos cuando leemos los textos, que lo sabemos cuando estamos en una situación de aula en una clase, sin embargo, después, cuando nos ponemos el sombrero de analistas o nos ponemos el sombrero de políticos, no necesariamente somos conscientes de la necesidad de relativizar el modelo aguja hipodérmica. Y tenemos en América Latina, en los últimos tiempos, ejemplos que son muy aleccionadores al respecto. Es decir, nosotros no podemos seguir repitiendo que los medios son determinantes en la conciencia social y en la conducta social, que es algo que en mi país, la Argentina, se repite incluso desde la tribuna de los medios del Estado. No podemos seguir diciendo eso cuando tenemos ejemplos como los de la elección y reelección de Lula da Silva en Brasil, la elección y la reelección de Dilma Rousseff en Brasil, la elección y ahora próximamente reelección de Tabaré Vázquez en Brasil. Digamos, los medios en Uruguay decían que si el Frente Amplio llegaba a ser gobierno, iban a socializar la propiedad privada, ¿no? Decíamos, metiendo el cuco del comunismo. Entonces, y esto no era una boutade, una exageración de algún columnista trasnochado o afiebrado. No. Esto era el discurso de los principales medios de comunicación. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos en el año 2011, 54% de los votos, y tuvo más de 40 puntos de diferencia con el segundo, con el principal grupo multimedios, que es el Grupo Clarín, todos los días, un día sí y el otro también, haciendo campaña contra la presidenta Cristina Fernández. Este es un grupo que había cultivado excelentes relaciones con el gobierno de Néstor Kirchner, gracias al cual obtuvo buena parte de la estructura concentrada que el grupo ostenta, y cuando el Grupo Clarín y el kirchnerismo se pelearon, tuvieron una crisis y comenzaron a enfrentarse, esto es a partir del año 2008, eso desató esa crisis, las nuevas políticas de comunicación en la Argentina, es decir, una ley de servicio de comunicación audiovisual, un programa de acceso gratuito a los espectáculos deportivos que se llama Fútbol para Todos, que rompió los derechos de exclusividad de las transmisiones de los partidos de fútbol, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre, entre muchas otras medidas de una política de comunicación muy activa a partir del año 2008. Pero me interesa destacar que esa política activa
es fruto de una crisis. Fue fruto de una crisis. Y la palabra crisis es fundamental para entender las nuevas regulaciones o los cambios del modo de regulación estatal o de intervención estatal en medios de comunicación en muchos países de América Latina que tienen nuevas regulaciones. Es decir, la crisis, sea una crisis política, un golpe de Estado, abril del año 2002 en Venezuela, suele ser procesada por algunos gobiernos de América Latina como una oportunidad o como el percutor de una necesidad de un cambio en materia de regulación de medios de comunicación. Pero repito, la historia latinoamericana nos enseña a ser más prudentes con el modelo aguja hipodérmica. Obviamente soy consciente de que discutir el modelo aguja hipodérmica, que repito, me parece tan frecuente en el discurso político y en el discurso mediático, a mí no me conduce necesariamente a relativizar en extremo la influencia de los medios de comunicación. La pregunta es, ¿influencia o determinación? ¿Condicionamiento o determinación? No es diluir la responsabilidad ni la influencia de los medios de comunicación, porque además soy consciente también de que una cosa es el escenario electoral y otra cosa es la gobernabilidad, en donde la determinación de los medios posiblemente merezca algún otro tipo de consideración. Bueno, para no extenderme demasiado, sabemos que nosotros estamos atravesando además un contexto en donde la regulación de la comunicación, la regulación de la información y de los contenidos, es una regulación bastante más complicada de la que hubiéramos tenido como ejercicio si esta cupre la hubiéramos realizado no en 2014, sino en 1984, o en 1900, para poner un año, en 1980, o en 1985. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el ecosistema de medios, desde luego hoy es infinitamente más complejo que hace 10, 15 o 20 años. También porque esa complejidad y la necesidad de buscar audiencias, de concitar la atención pública, tiene que ver también con la sintonía con nuevas modalidades que tienen los procesos de socialización en el espacio público. Entonces, por ejemplo, el género infoentretenimiento, esto a lo que un autor argentino, Aníbal Ford, dedicó un muy buen capítulo del libro que se llama La marca de la bestia, un libro relativamente viejo, es del año 1999, pero es un excelente trabajo de Ford. El infoentretenimiento como género es, pensándolo desde la perspectiva de la aguja hipodérmica, es una suerte, digamos, de producción mediática que se distribuye, se extiende entre los usuarios o viceversa, digamos, ¿no? Es una forma de relación que tiene la sociedad con la información que va permeando en los procesos de organización de la producción en los noticieros, que hace que cada vez más los noticieros, los informativos, sean una suerte de carga dramática con musicalización, ficción incluso, y menos la presentación directa de algún acontecimiento. Muchas de las regulaciones en materia de medios de comunicación en América Latina, yo diría podríamos verlas en torno de dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la estructura de propiedad, no es el tema de esta charla, así que no me voy a extender sobre eso. Otro eje es el eje de contenidos, información en parte, ¿no? Que sí tiene que ver con nuestro tema. En relación a contenidos, como decía Alvarado al principio, la cuestión de la responsabilidad, la cuestión, digamos, en algunos casos, la, entre comillas, ética, la cuestión del derecho, ¿no? Del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Quién es el sujeto de derecho? El sujeto de derecho que, visto desde el punto de vista decimonónico, era el empresario de medios, libertad de empresa o libertad de prensa. Con los años, fines del siglo XIX en adelante,
profesionalización del ejercicio periodístico, masificación del mercado de la prensa, más tarde de la radio. El sujeto comenzó a ser el periodista, o sea, ahí efectivamente esto implicó un avance porque el periodista le quitó el cetro de exclusividad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al dueño del medio de comunicación, y a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y durante toda la segunda mitad del siglo XX, toda la doctrina interamericana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o sea, toda la doctrina en materia de libertad de expresión, de derecho a la información, subraya que el sujeto de derecho es la sociedad, es la sociedad. El sujeto de derecho no es ya solamente, porque también lo es, el dueño del medio, el sujeto de derecho no es ya solamente el periodista, es la comunidad, es la ciudadanía. Y esto es un cambio de perspectiva que yo creo que amerita una revisión una y otra vez de las nuevas leyes sobre comunicación o sobre medios de comunicación que muchos países de América Latina han adoptado, están adoptando o piensan adoptar, caso Brasil o caso Uruguay, que le falta la mitad de la sanción para que efectivamente se convierta en ley la ley audiovisual uruguaya. Es decir, ¿de qué manera nosotros establecemos y articulamos regulaciones que protejan simultáneamente a los sujetos del derecho a la libertad de expresión, en el sentido más amplio de esta expresión? Protegemos el derecho a la libertad de palabra, descriminalizamos los llamados delitos de opinión para que el espacio público sea un espacio deliberativo y el espacio deliberativo sea un espacio de contraste entre distintos, no entre iguales, para que el espacio público no sea endogámico, para que el espacio público sea el encuentro de lo diverso, no, digamos, el ejercicio, si se me permite la expresión, onanista de verificar que lo que uno pensaba es lo correcto. Entonces, ¿de qué manera se articula esa tradición con el derecho a la información y con el derecho a la libertad de expresión en un sentido amplio? Yo creo que es uno de los grandes, uno de los enormes debates presentes. Ustedes me dirán, bueno, voy a terminar más o menos en los próximos 2 o 3 minutos, y finalmente el tema que es el corazón de lo que podríamos decir la información en los medios de comunicación, en procesos de cambio regulatorio, y sobre este corazón no vamos a decir nada, ¿no? Yo creo que he dicho, modestamente, creo que he dicho algunas cosas, pero al respecto yo creo que hay muy variadas experiencias en América Latina hoy, ya no históricas, sino hoy, hay muy variadas experiencias. Son muy distintas, es muy distinta la experiencia de la regulación de estos temas que están ahora en pantalla, es muy distinta la regulación y las políticas que se adoptan en la Argentina, las que se están adoptando en México, con la ley de telecomunicaciones de este año, vía reforma constitucional del año pasado, las que se adoptaron en el Ecuador, las que se adoptan en Venezuela, las que hay en Bolivia, las que está planteando el Congreso de Uruguay o las que sueña o prometió ahora la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Son muy distintos escenarios, son distintas las configuraciones y son distintas las respuestas en relación a la articulación entre derecho a la información, derecho a la palabra, derecho a la expresión, tanto a buscar, a opinar como a recibir información diversa. Son muy distintas las experiencias. Y esto tiene relación, obviamente, con el tipo de construcción de espacios públicos deliberativos, y tiene también relación con un tema que nosotros, en la perspectiva de centrarnos en los medios de comunicación tradicionales, no siempre reparamos, que es la idea de esto que hablamos de la desintermediación de los medios tradicionales. Muchas veces somos celosos de lo que publica el diario
El Comercio, de lo que publica el diario Folia de San Pablo en Brasil, de lo que publica el diario Reforma en México, de lo que publica el Mercurio en Chile. Pero no ponemos el mismo énfasis a la hora de cuestionar que el 95% de las indexaciones de las búsquedas que nosotros realizamos en Internet los hace una sola empresa. Eso muchas veces se nos escapa. En América Latina solemos, por lo menos los que tenemos una perspectiva crítica, quienes asistimos a la universidad y a debates sobre estos temas en las universidades, solemos cuestionar a la familia Mariño, el Grupo Globo, la familia, bueno, no es familia, digamos, al señor Manieto, el Grupo Clarín en la Argentina, a los Azcárraga, Televisa en México, pero no, a los hermanos Isaías, pero no siempre cuestionamos a la concentración de las redes digitales del señor Slim, ¿verdad?, del señor Telefónica. No siempre hacemos eso. Y estamos en un momento en donde una buena pregunta a la hora de vincular información, producción de contenido, concentración de la propiedad, una buena pregunta refiere a eso. O sea, ¿quién es más importante? Digamos, ¿debemos continuar despolitizando la concentración de las redes y politizando los debates de concentración de los medios tradicionales? ¿No es hora de que empecemos a integrar todo ese proceso, que es un proceso convergente, que lo vemos en lo cotidiano de manera cada vez más integrada? Bueno, muy bien. Para eso me parece que es voy a pasar la última diapositiva porque si no nos va a quedar tiempo para el taller. Es una invitación, digamos, a que discutamos estos temas y bueno, yo ya hablé bastante, así que me toca escucharlos más a ustedes. Ustedes pueden, no sé si es con... Ahora les va a decir la señorita lo que viene. Gracias. Gracias. Y bien, luego de que todos hemos aprovechado de la ponencia del señor Martín Becerra, es momento de iniciar este taller que va a durar 30 minutos. Por motivos de tiempo, y algunas personas participantes han entregado su pregunta para ser parte de este taller a nuestro personal, al staff de apoyo que se encuentran cada uno en los costados. Si alguien tiene otra pregunta, puede levantar la mano para que se acerquen y puedan entregar sus inquietudes y ser parte activa de este taller. Nosotros iniciamos ya, entonces, con el señor Martín Becerra y el doctor Jaime Rosero. Iniciamos. Muchas gracias. Para todo el auditorio, sus preguntas las pueden realizar en un papelito y las personas que tienen un pañuelito en su cuello de color azul va a ir recogiendo por sus filas las preguntas que ustedes deseen realizar al expositor. Muchas gracias, Martín, por tu brillante participación. Me pareció muy importante todos los temas que has anotado en cuanto a la comunicación. Aquí tengo ya un par de preguntas realizadas por el auditorio. La primera pregunta es: ¿de qué manera los medios de comunicación social fortalecen la identidad nacional? ¿Qué tú crees al respecto? Yo creo que la cuestión de la identidad nacional es muy cara, muy cercana a la labor de los medios de comunicación. La idea misma de identidad nacional, el concepto de identidad nacional, es un concepto que, por lo menos en los países latinoamericanos, ¿verdad?, ha sido fuertemente construido desde la institucionalidad. ¿Ya? Dice el maestro Jesús Martín Barbero que en América Latina nosotros tenemos, en relación a los procesos europeos donde la nación antecede al Estado, nosotros en América Latina tenemos procesos de construcción nacional, de construcción identitaria, que son en parte fruto de la labor estatal. Es decir, hemos tenido históricamente estados que han construido naciones. Por supuesto, esto en un plano analítico. Sé que podríamos discutir un rato largo, pero
nosotros tenemos muchas naciones de pueblos indígenas, que son naciones preexistentes a nuestros estados, pero cuando hablamos de identidad nacional no estamos hablando de esas naciones preexistentes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una construcción moderna que tiene que ver con la modernidad tardía de América Latina, y es una modernidad que ha precisado de la institucionalidad estatal, pero no solo de la institucionalidad estatal. En América Latina, los medios de comunicación fueron verdaderos forjadores de la identidad nacional. En este trabajo de Jesús Martín Barbero que les menciono, este autor español-colombiano plantea que, en verdad, la radio ha sido un instrumento formidable de construcción del imaginario de la nacionalidad en América Latina en los años 30 y 40, y ha dotado de justamente de una esfera pública, de una agenda pública cohesionada a nuestras sociedades. Por lo tanto, perdón que di un poco de rodeos, pero diría que el rol de los medios de comunicación en la construcción de lo nacional fue y es fundamental. Si uno se pregunta en un país territorialmente extendido, como es el caso de la Argentina, ¿qué tenemos en común los argentinos? Es decir, ¿qué tenemos en común quienes habitan en Ushuaia, en Tierra del Fuego, quienes habitan en las provincias más norteñas, de Jujuy, de Salta, que tienen una historia vinculada al altiplano, a las culturas incaicas, digamos? Bueno, en parte lo que tenemos en común, no es lo único desde luego, es la historia, es una construcción histórica que realiza el sistema educativo de una narración histórica común, y tenemos en común temas de conversación que han cambiado históricamente, pero en donde los medios de comunicación han tenido un protagonismo fundamental a la hora de construirlos. Por eso, pensar en la relación identidad nacional y medios es pensar una relación indisoluble, digamos. Ya. Me parece muy importante lo que acabas de decir. Es decir, la identidad de un pueblo está basada por la capacidad de comunicación que este mismo tiene a través de los medios de comunicación. Sí, yo diría sí, pero, o sea, me gustaría hacer solo un matiz. Cuando hablamos de identidad, yo no creo que identidad de un pueblo sea equivalente a identidad nacional. Por eso mencionaba el tema de numerosos pueblos en toda América, en donde hay una identidad pre-medios de comunicación, aunque tenían sus medios de comunicación artesanales, más rústicos, desde luego. Desde luego que sí, desde luego que la identidad de los pueblos necesita también de procesos de almacenamiento y difusión de su cultura, que son medios de comunicación. Pero cuando hablaba de los medios, en la entrada anterior, digamos, decía, los medios de comunicación tradicionales, lo que llamamos la televisión, la prensa, la televisión, la radio, tienen un lugar fundamental a la hora más bien de pensar la identidad nacional, de lo nacional, del territorio estatal nacional, ¿no? Así es. Sí. No, te hacía la pregunta porque, por ejemplo, para los políticos en Alemania, para Angela Merkel, le fue muy importante el hecho de que Alemania quedase campeón de fútbol, sí, la última vez. Políticamente no hablemos del tema. Lo siento. Pero de todas maneras es un tema de identidad, porque cada alemán se siente campeón mundial. O sea, cada alemán se siente orgulloso de ser alemán porque es su equipo. Es decir, el modelo, el paradigma quedó campeón. Digamos así, ¿cómo ves a nivel latinoamericano? ¿Cómo nos venden los medios de comunicación una información para que cada uno de nosotros, como integrantes de este pueblo latino, también se pueda sentir campeón en algún ámbito? Bueno, en el caso argentino es subcampeón, pero lamentablemente. Pero sí, es decir, yo creo que incluso esto está bien estudiado, que cuando hay situaciones de alegría colectiva, llamémosle así, un campeonato del mundo, un título olímpico, y para esto los medios de comunicación funcionan como una especie de foro global en tiempo real. Incluso eso tiene no solamente impacto en el orgullo que siente la comunidad y la ciudadanía,
sino también incluso eso repercute en el crecimiento del PBI, del Producto Bruto de cada país, en la economía, digamos, porque efectivamente induce a una exteriorización de esa alegría también en términos de movimientos económicos. Yo creo que en esto que tú preguntabas hay una situación muy interesante porque los medios de comunicación operan con una lógica dual, casi esquizofrénica, podríamos decir, administrando alegría y temor, dosis de alegría y de temor, dosis de entretenimiento, de satisfacción, de, digamos, poder pasar y disfrutar relajadamente momentos, ver una película, sintonizar un partido de fútbol, etcétera. Pero también eso lo combinan con dosis de temor, que yo diría, esto de la alegría, el temor, es algo que es inherente a la constitución humana, digamos, no es algo que inventan maquiavélicamente los medios de comunicación como una especie de dispositivo de control social, que lo puede serlo. Hay autores que lo estudian como un dispositivo de control social, de infantilización, digamos, de los ciudadanos y de la audiencia, pero yo creo que tiene más que ver como una especie de reflejo de una lógica que combina morbo, interés, miedo, alegría, y que es típica de las emociones más primitivas que nosotros conservamos como especie. La pregunta que viene al caso es, ¿este tipo de comunicación, de esta combinación, como tú acabas de decir, casi esquizofrénica, saludable para la comunidad? Porque todos lo sabemos, esto vende, ¿no? Sí. Vende periódicos, vende sintonía, vende. Pero la pregunta ¿es saludable? ¿Es responsable? Bueno, mi respuesta es no lo sé, porque, digamos, eso me conduce a pensar cuál es el indicador de lo saludable. O sea, entiendo, por supuesto, que en un individuo es posible detectar situaciones extremas mediante un diagnóstico de comportamiento no saludable, pero en una sociedad creo que es bastante más complicado. Por eso la psicología de las masas, digamos, ha tenido muchos problemas. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que ha habido muchas experiencias en el siglo XX en donde el poder político legitimado, en algunos casos por las urnas, en otros casos no, pero ha decidido lo saludable es este estándar y marca un estándar de lo que considera ese poder político saludable. Y eso marca luego el comportamiento de los medios de comunicación. Y es un comportamiento que a la larga termina siendo mucho más perjudicial y mucho menos saludable que el comportamiento, digamos, en donde no había uno que decidía qué es saludable y qué no es saludable. Se me viene a la mente, tal vez no es una comparación del todo feliz, pero ahora cumplimos 25 años de la caída del muro de Berlín. Sí. En estos días estuve viendo qué publicó la prensa en Moscú sobre la caída del muro de Berlín. Los días de la caída del muro de Berlín no publicó nada, porque muy probablemente... Y los periodistas que estaban en las redacciones de Pravda, decían, de la agencia TASS, decían, a nosotros no nos dieron la orden de no publicar nada. Nosotros lo hicimos porque considerábamos que todavía no había madurado tanto ese proceso histórico como para que fuera saludable, para que la población pudiera digerirlo bien. Pero ¿cómo es esto? O sea, te estás comiendo una parte de la historia, porque hay, en este caso, cuellos de botella, ¿no? Editores, que deciden que algo no es saludable para sus lectores. Es un problema ese. Claro, es manejado políticamente. Bueno, pero la saludable lo podríamos definir como las cualidades que te hacen crecer espiritualmente, mentalmente, socialmente. O sea, todo lo que está conllevado a un crecimiento social, mental, humano, podríamos catalogarlo o ponernos de acuerdo que es saludable. Claro, digamos así,
cuando perdió, volvamos al fútbol, cuando perdió Brasil en su país 7-0 contra Alemania, quizás si hubiese sido el partido de estadio cerrado, no lo hubiese visto tantos millones en todo el mundo de personas. Es una noticia que no gustó, pero fue una realidad muy vergonzosa. O sea, aunque sea una realidad muy vergonzosa, hay que saberla aceptarla y decir, bueno, no hemos entrenado lo suficiente, no nos pusimos las pilas, qué sé yo, pero es una realidad. Y la realidad puede influir en una reflexión, y la reflexión es lo saludable. La realidad es siempre, independientemente del color que la pintes, está allí. Es decir, claro, si los periódicos de Moscú o de rusos no le dan mayor importancia a una vergüenza política, digamos así, ese es el problema de ellos. Pero todo el mundo, el resto del mundo, está mirando lo que está pasando ahora en estos países. Así es. Aquí tengo otra pregunta del público que dice así: vivimos un mundo hambriento de noticias. ¿La información que nos llega de los diferentes medios de comunicación son siempre precisos? No, por supuesto que no. Recuerdo incluso, digamos, los medios de comunicación más reputados en Iberoamérica, el diario El País, que ha sido historia, digamos, de hace muchos años, una especie de marca de prestigio en el periodismo escrito en castellano, y su vergonzosa tapa de el expresidente de Venezuela, Chávez, el presunto expresidente de Venezuela, Chávez, intubado, digamos, en el proceso. Ahora, por supuesto que no, los medios no verifican suficientemente la información, nunca lo han hecho, pero en los últimos años la competencia de nuevos medios de comunicación, el proceso de concentración de la propiedad, la aceleración de nuevas tecnologías y plataformas de distribución y producción de contenidos, todo ese ambiente impactó seguro en que el proceso de verificación de lo que se publica sea todavía más relajado, o sea, todavía menos cuidado, menos esmerado. Efectivamente eso es así, y cuando nosotros hablamos de periodismo responsable, deberíamos hacer una especie de llamado a que toda noticia tenga distintas fuentes, que la información sea chequeada y verificada. Lo que pasa es que no es que yo quiera ser cínico con lo que voy a decir ahora, pero me parece que hacer un llamado a que los medios de comunicación sean responsables en el sentido de que verifiquen todas las informaciones que circulan, me parece que es un poco anacrónico, porque no hay hoy medio de comunicación, no solamente en Iberoamérica, en el mundo no hay medio de comunicación que lo haga, sencillamente porque te dicen tenemos que actualizar la web cada X cantidad de segundos, porque si no perdemos audiencia, y si nos dedicamos a verificar la información como usted reclama, nos quedamos sin audiencia. O sea que el público está demandando información actualizada sin tener discernimiento si es veraz o no. Eso es lo que muchos periodistas digitales, yo no estoy de acuerdo, pero es lo que muchos periodistas digitales te responden respecto de los estándares de calidad. Dicen ellos, mira, el estándar de calidad cambió. El estándar de calidad que tú aplicabas al periodismo impreso, que tampoco se aplicaba, como con el ejemplo del diario El País que mencioné, sí, acabamos de verlo, y ejemplos como ese tenemos en todo el mundo. Pero dice, los estándares de calidad que tú aplicabas en el periodismo impreso en 1960, hoy no los podemos aplicar sencillamente porque perdemos el tren, porque vamos a hacer un producto muy cuidado que lo van a leer 12 personas. Entonces, de alguna forma hay un diálogo entre una audiencia que hay que ver que está reclamando, pero seguramente no está reclamando la verificación canónica de la década del 60 de los medios. Repito, esto no lo estoy diciendo para saludar y darle la bienvenida a la no verificación de información, pero constato que no es una tendencia que nosotros podamos revertir con un juicio moral. No, ok. Bien, Martín, te agradecemos mucho por tu participación, por tus ideas, por tus opiniones, por tus convicciones. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Gracias.